Saludos, espero estén bien. Les voy a estar dando durante los próximos minutos aquel tema que se nos quedó en la clase pasada, el de la hegemonía del capital estadounidense de 1900 al 1930. Es importante que entiendan que cuando hablamos de la hegemonía estamos hablando de ese poder que va a ejercer o que va a tener Estados Unidos en el capital o en la economía de Puerto Rico. Esta hegemonía la vamos a ver en lo que va a ser la caña de azúcar, en lo que va a ser el tabaco y en una nueva industria que va a surgir en Puerto Rico que va a ser la industria de la aguja. Los estadounidenses tenemos que tener claro que para el 1930 se entiende que habían invertido en Puerto Rico $100 millones. ¿En qué habían invertido los mismos? En la agricultura de exportación, en los productos que les acabo de decir, como lo fue la caña de azúcar, el tabaco, en los servicios públicos, vamos a ver inversión en los muelles, en la banca, en ferrocarriles y tranvías, que es bien importante que conozcan que la mayoría de estos, ¿verdad?, fueron construidos o se terminaron de construir por inversión estadounidense. Vamos a ver la manufactura, las finanzas y en el comercio. Su Majestad el azúcar, así le podríamos llamar a este producto que va a estar resurgiendo en el 1900. La caña de azúcar se va a convertir nuevamente en ese producto principal en Puerto Rico, va a llegar a ser un producto de monocultivo. Lamentablemente esto va a traer consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque va a disminuir lo que son los frutos alimenticios. Puerto Rico cultivaba más caña de azúcar que frutos o alimentos que pudiéramos nosotros consumir aquí. La necesidad de exportar estos tipos de alimentos la vamos a ver grandemente y lamentablemente esto va a traer un aumento en los costos, principalmente en lo que son los alimentos en Puerto Rico. Vemos aquí esta gráfica que les estoy enseñando y lo que podemos apreciar con ella es ese aumento que va a estar ocurriendo de las corporaciones norteamericanas relacionadas con lo que es el dominio en las centrales azucareras. Fíjense, en el 1930 teníamos que estas corporaciones tenían simplemente un 25% de dominio. Ya para el 1930 estamos hablando de más de la mitad de las centrales azucareras en Puerto Rico eran controladas por corporaciones norteamericanas, a la que vamos a llamar corporaciones ausentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas centrales, sus oficinas estaban fuera de Puerto Rico y sus accionistas no eran residentes en la isla. Los jefes de estas centrales mayormente tenían mucho poder en el Congreso, entre esos recomendar candidatos para la gobernación en la isla. Como nos dice aquí, ¿verdad?, estas corporaciones ausentes poseían alrededor del 10% de las riquezas totales de Puerto Rico y controlaban el 40% de la agricultura de la isla. Vamos a ver el segundo producto de exportación, va a ser el tabaco. La diferencia de la caña de azúcar y el tabaco es que con la caña son corporaciones americanas quienes van a estar dominando el cultivo de esta. En el caso del tabaco, no. Vamos a verlo a los puertorriqueños siendo quienes cultivaban dicho producto. Lo único que estas compañías estadounidenses los compraban o se los compraban a nuestros agricultores para procesarlos, confeccionar y eran los que financiaban las cosechas también. El tabaco va a estar protegido por el arancel, o sea que no pagaban impuestos. Vamos a ver en las zonas tabacaleras de la isla, de Naranjito, Comerío, Bonito, Calley, San Lorenzo, Sidra y Juncos principalmente. Lamentablemente, y como les había comentado en la clase pasada, el producto del café lo vamos a ver en decadencia. Una de las razones es porque los Estados Unidos no le dio ningún tipo de protección y nuestro café competía con otros productos que venían de Colombia y de otros lugares en América. Segundo lugar, vamos a ver
la destrucción que había ocasionado el huracán San Ciriaco a los cultivos va a llevar a que la mayoría de las fincas que habían de café técnicamente dejaran de existir. Esto va a tener unas consecuencias grandes, especialmente en la zona de la montaña, porque recordemos que el café era la razón principal para trabajar o el motivo principal para trabajar en el centro de Puerto Rico, y al no haber estas industrias vamos a encontrar o vamos a ver una reducción de la población en la montaña. Tenemos que va a surgir una nueva economía en Puerto Rico. En este caso vamos a ver la industria de la aguja, en el que se va a desarrollar para 1920. Esta industria era una industria de costura. La zona oeste se va a distinguir o va a ser donde mayormente la vamos a estar viendo, y tiene la característica de que quienes trabajaban en ella en su mayoría eran mujeres y niños. Recibían un sueldo promedio de 25 a 50 centavos al día. Las condiciones del trabajo dentro de la industria de la aguja no van a ser las mejores, eran deplorables. Mayormente trabajaban desde la casa, estamos hablando de 60 horas semanales, y en muchas ocasiones los niños dejaban de ser enviados a las escuelas para que se quedaran en la casa trabajando o ayudando en los productos que tenían que sacar estas trabajadoras. Vamos a ver que Puerto Rico va a comenzar a desarrollar un comercio de dependencia del exterior, donde principalmente las mercancías que venían de América acapararon el comercio puertorriqueño rápidamente. Ese comercio y esa dependencia en exterior, vamos a ver que Estados Unidos es el que va a suplir la mayoría de los productos a la isla, ganando salarios bajísimos muchos puertorriqueños, pero pagando un precio muy elevado en los alimentos básicos. Mientras los más poderosos se beneficiaban, la mayoría trabajadora se perjudicaba. Y con esto terminamos ese tema que nos estaba haciendo falta de culminar la clase pasada. Les recuerdo que tenemos el foro que cierra mañana miércoles, y que durante este fin de semana les voy a estar subiendo otra presentación sustituyendo esa clase del lunes 14 que sería feriado. Espero que estén todos bien y nos vemos pronto.